a tu palabra, Señor. Padre, sabiendo que ella es la que juzga justamente, Señor. Nosotros podemos hacer nuestro propio juicio, Padre Celestial, pero no serviría de nada, Padre Celestial. Pero si nosotros apelamos a tu justicia, Señor, a tu juicio, Padre, entonces, Padre, tú eres el juez supremo, Señor. Y lo que tú dices es verdad, Señor. Padre, lo que tú dices es la pura verdad, Padre Celestial. Tú no mientes, Señor. Así que, Padre, en esta hora venimos, Señor, con ese entendimiento, Señor, que tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Oh, te damos gracias, Padre Celestial, por ese entendimiento que tú nos estás dando, Señor. Padre, porque tú dijiste, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y eso es lo único que nos puede santificar, nos puede liberar, Señor. Porque tú dijiste que conoceríamos la verdad, Señor. Y la verdad es la única que nos puede hacer libres, Señor. Así que, Padre, queremos acercarnos de esa manera, Señor, para conocerte a ti por medio de la verdad, Señor, lo cual es tu palabra, Señor. Padre, que usted bendiga a cada joven, a cada niño, Señor, a cada hermano en diferentes lugares, Padre Celestial, en donde quiera que se encuentren, Señor. Tú puedas bendecirlos a través de tu palabra, Señor. El hombre no puede hacer nada por el hombre, Señor, pero sabemos que tu palabra, Señor, tiene los recursos, Señor, tiene los potenciales, Señor, tiene, Señor, todo el material para que realmente, Señor, nuestra condición cambie, Señor. Lo hizo con Rahab, Padre Celestial, lo hizo con la mujer samaritana, Señor, y con cada uno de los creyentes en la Biblia, Señor. Ninguno que se encontró contigo fue igual, Señor. Así que de esa manera queremos venir a ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Quisiéramos hablar un poquito sobre el logro final, ¿no? Y eso es lo que Pablo está expresando, ¿no? El profeta dice que cuando Pablo está hablando a Filemón, dice que era un consiervo de él, ¿no? Un predicador también. Y cuando Pablo le está escribiendo, dice Pablo no se estaba lamentando porque Pablo estaba prisionero cuando le está escribiendo eso a Filemón, ¿no? Pablo estaba en la cárcel y el profeta dice esa cárcel llena de ratas, llena de suciedad, ¿no? Que Demas llegó a creer que Pablo había terminado su ministerio. Lo mismo pensaron de Josué, ¿no? Cuando el logro final de Dios, ¿me entiende?, vino a su vida, eso llegaron a pensar de él, porque en realidad cuando Dios logra, ¿ves?, lo que realmente su palabra dice con el creyente, la persona sale de su manera de ser y él entra a la manera de Dios. Y la manera de Dios es totalmente opuesta, ¿me entiende?, a la manera del hombre. Nosotros lo vemos en Moisés. El profeta dice, era una locura que Moisés diga, ve, cuando él tenía el poder, él quiso liberar al pueblo por el poder militar. ¿Ve? Él lo quiso liberar, él tenía el plan, pero fracasó. ¿Ve? Cuando era fuerte, cuando tenía todo el ejército de Egipto lo tenía a su mando, pero él fracasó porque no era de acuerdo al tiempo ni al plan de Dios. ¿Ve? No le funcionó. Pero ahora, cuando tenía 80 años, él dice, voy a liberar a Israel de los egipcios, voy a destruir Egipto. Era una locura, dice que cuando lo escuchaban era una locura, una potencia, como Rusia. ¿Ve? Pero porque él llegó a ser un prisionero de la voluntad de Dios. Ya no estaba confiando en su habilidad, ahora estaba confiando en lo que Dios le había dado para liberar al pueblo. Esa era la vara, ese era el misterio de Cristo. Entonces, porque siempre es Cristo el que trae la liberación, es la palabra la que trae liberación. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuán poderosos son esas escrituras que Jesús nos dijo. Por eso él le dijo a aquellos que habían creído en él, ¿ven? Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿ven?, entonces seréis verdaderamente libres. Entonces nosotros vemos, ahí está el plan, Jesús nos reveló todo el plan para realmente ser libre, una total liberación. Es lo que todos anhelamos, es lo que todos deseamos. ¿Ve? Entonces vemos nosotros que no le fracasó Moisés en su entendimiento, en sus habilidades. Fracasó. No lo pudo lograr.
Lo mismo con Pablo, dice el profeta Pablo, Moisés vino con el poder militar, Moisés vino con el poder eclesiástico. Pablo vino con el poder eclesiástico y quería liberar a los cristianos, dice el profeta, según él, porque él pensaba que era lo correcto que él estaba predicando. Él dice, según en la tradición de mis padres. Él pensaba que él tenía lo correcto y que lo otro era errado. Por eso es que él lo estaba atacando. Pablo no lo estaba atacando porque, no, él creía que él tenía lo correcto. Y por el poder eclesiástico él quería liberar, dice, de los romanos a todo. ¿Ves? Por eso cuando este gran soldado, ¿ves?, llamado Marcelo, le llegaron a hacer creer que los enemigos de Roma eran los cristianos. Pero cuando él pudo presenciar la valentía, ¿ves?, la valentía con la que ellos se enfrentaban a la muerte, siendo él un soldado. Cuando él vio la valentía de esos niños, de esos jóvenes, de esos ancianos, de esa gente, dijo él, yo no pudo soportar. Él dijo, yo tengo que ser parte de ellos. ¿Ves? Entonces lo mismo Pablo, cuando él vio también la valentía de Esteban, porque el profeta dice, hacía lumbre nuestra vida, ¿ves? Hacía lumbre nuestra vida, ¿ves? Dice el profeta hacía lumbre vuestra luz, ¿ves?, delante de los hombres. Dijo el profeta Pablo, dice, fue una cartelera que Dios utilizó fue Esteban, una cartelera que Dios utilizó para que Pablo, dice, eso nunca se fue de Pablo. Eso lo cautivó a Pablo, eso lo llevó, eso Pablo vivía, ¿me entiende? Por eso es que él se metía donde había más peligro, porque él quería, él cuando le dijeron, Pablo, te esperan prisión, él dijo, yo no hago caso de eso, ni estimo preciosa mi vida, porque no solamente voy a Jerusalén para ser atado, para ser, no. Yo voy aún para morir si toca. Para eso subo a Jerusalén. Yo no subo solamente para solamente que me encarcelen y me mantengan, no, yo voy aún a morir. Porque llegó a ser un prisionero de ese testimonio que Esteban le dio. Entonces nosotros vemos aquí, quisiera leerles un poquito cómo el profeta nos muestra el cuadro de lo que Pablo estaba escribiendo. Porque nosotros podemos tener un concepto, Pablo prisionero. Pero Pablo no se estaba quejando de la condición en la que estaba, porque él no estaba hablando de su condición física y actual en la que él estaba viviendo. No, él no estaba hablando de eso. No, él no estaba hablando de su condición física porque estaba allí. No, él estaba hablando porque el profeta dice, él vio que eso era un paralelo. Lo que a él estaba pasando ahí en esa cárcel era un paralelo con lo que él había vivido en el cristianismo. Entonces Pablo pudo ver y por eso le comenzó a escribir, yo Pablo, un prisionero, no de esta cárcel, de esta cárcel llena de ratas, no, un prisionero de Jesucristo. No tampoco un prisionero de un grupo de hombres, no, sino un prisionero de Jesucristo. Y ese es el logro más grande que Dios puede hacer en una persona, que esa persona llegue a ser un prisionero de Él. Porque usted sabe, un prisionero, él pierde su voluntad propia. Él ya no tiene voluntad propia. Cuando una persona es prisionero, usted puede ver un prisionero, él no come cuando él quiere. Él no come lo que él quiere. Eso es un prisionero. Él no se levanta a la hora que él quiere. Él no dice, bueno, mañana me levanto a las 9. No, a él lo levantan a la hora que tiene que ser levantado. Él se acuesta cuando le mandan que se acueste. Ahora hay diferentes tipos de prisiones. ¿Ves? Entonces Pablo estaba hablando de esa prisión, de ese logro que Dios había hecho en su vida. Ahora, no que Dios lo forzó a eso, no, él por su propia voluntad, él decidió llegar a ser un prisionero de Jesucristo, por su propia elección. ¿Ves? Porque Dios no nos va a forzar a eso. Usted ve, José llegó a lo mismo. Por eso es que Pablo pudo decir en Corintios 4, ¿ve? Él dijo, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Pero él dijo, pero se requiere que los administradores sean hallados fieles a la palabra. Usted ve, José, ¿por qué él llegó a ser un administrador? No solamente en la casa del padre, no solamente en la casa de Potifar, no solamente en la casa de la prisión, pero después de la casa de la prisión, él llegó a ser, ¿ves?, un mayordomo. Él llegó a ser un administrador en la casa ¿me entiende? En la casa de Faraón. Él llegó a ser el segundo faraón.
¿Por qué? Por su fidelidad. En la casa del padre fue fiel. En la casa de Potifar fue fiel. En la casa de la prisión fue fiel. Y eso lo llevó a que él sea el que administre todos los bienes, todos los recursos que había en Egipto. Por eso es un paralelo a nuestro tiempo. ¿Por qué Dios no nos puede confiar? ¿Ves? Porque cuando nosotros vemos, cuando Pablo habla de administrar los misterios, eso está hablando del misterio del amor, el misterio de la sinceridad, el misterio de la lealtad, de la fidelidad, el misterio del amor, de la paz, del gozo, ese misterio del gozo, porque el gozo es un misterio. No cualquiera puede vivir la vida cristiana con gozo. Por eso es que Pablo podía decir, no hago caso, yo no hago caso, sino que mi único anhelo es terminar con gozo la carrera que recibí de él. O sea, porque Pablo entendió el misterio del gozo. No solamente David también lo entendió. Por eso es que David dijo, el profeta no perdió la salvación, pero él había perdido el gozo de su salvación. Pero como él sabía, no se puede vivir una vida cristiana, ¿me entiende? Sin gozo. ¿Ve? No se puede vivir una vida cristiana sin gozo. No es. Usted ve en Deuteronomio 28:47. Dice que si no, leamos un poquito. Mire lo que dice allí, lo que dice la escritura allí. 28. El 47. Por cuanto no serviste, ¿ve? El misterio de servir. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia. Ahora, ¿por qué dice Moisés que la gente no, ¿me entiende? Pierde ese deseo de servir a Dios con alegría y con gozo. Por la abundancia de cosas. Dios nos bendice, Dios nos da. Pero, porque el profeta dice en el mensaje, ¿dónde está tu fuerza, Sansón? ¿Dónde se ha ido tu fuerza, Sansón? Si usted rehúsa ser un prisionero de Dios, usted terminará siendo un prisionero de su enemigo. Eso le pasó a Sansón. Sansón no quiso ser un prisionero de Jesucristo, porque Sansón fue llamado, Sansón fue elegido, pero no pudo ser fiel. Pero cuando nosotros vemos en Apocalipsis 14, dice, bienaventurados aquellos que luchan con el Cordero. Dice, son bienaventurados porque son llamados, son elegidos y son fieles. El llamamiento lo hace Dios. Dios nos llama, dice, muchos son los llamados, pocos elegidos, pero la elección también lo hace Dios. Pero la fidelidad, eso ya no depende de Dios, eso depende de nosotros. Nosotros tenemos que decidir ser fieles. Por eso se requiere que estos administradores que van a administrar los misterios de Dios, la riqueza, dijo Pedro, la multiforme gracia de Dios que van a administrar, se requiere que sean hallados fieles. Entonces dice aquí, por cuanto no, ¿ve? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. O sea, no solamente es querer servir. Bueno, yo quiero servir al Señor. Pablo, usted se da cuenta, Pablo no estaba sufrido. Bueno, aquí estoy en esta cárcel, estoy padeciendo, estoy sufriendo. La vida cristiana es dura. No, Pablo estaba feliz. Le estaba escribiendo a Filemón. Le dijo, yo te escribo esta carta, pero mira el logro que Dios ha hecho conmigo. Ahora soy un prisionero de Él. No como lo que yo quiero. Ahora, ¿qué hizo ese logro en Pablo? Dice el profeta, esos tres años que él se fue a Arabia, dice, él se comió el libro y él no vivía de acuerdo a su pensamiento. Vamos a leer un poquito. Aquí lo que el profeta expresa un poco. En el párrafo 50 del mensaje, Pablo, un prisionero de Cristo. El 17 de julio del 63. Pablo dice, dice, Dios nunca quita su espíritu. O sea, el profeta viene hablando de que nosotros nos vamos a identificar con ¿me entiende? Con cualquiera de los dos espíritus. Usted puede decir, dice el profeta, en este día, bueno, yo me identifico, si hubiera estado en el tiempo de Elías, yo me identificaría con él. Si hubiera estado en el tiempo de Moisés, yo me identificaría con él. Si hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo me identificaría con él. El profeta dice, el espíritu que usted ahorita lo hace identificar con la palabra o con un sistema o con el hombre, ese mismo espíritu usted estuviera allá. Porque esto no es cuestión de personas, esto es cuestión del espíritu que usted recibe.
El espíritu que usted deja cabalgar el espíritu que dejamos cabalgar en nuestra vida. Porque nosotros solamente somos, ¿me entiendes? Solamente somos víctimas de seres sobrenaturales. Aparentemente somos víctimas, pero en realidad tenemos voluntad propia de aceptar el espíritu que nosotros querramos. Ahora vamos a mirar el profeta lo que dice. Dice aquí: Dios nunca quita su espíritu, así que nos permite a nosotros hacer una elección. ¿Ves? Dios nos permite, Dios nos quita su espíritu, pero Él nos permite, su espíritu está disponible. Y el profeta dijo en el mensaje, en el mensaje humildad. ¿Ves? El profeta dice, Dios está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está más disponible para cada persona que nosotros de recibirlo. Está disponible, dice el profeta, pero depende hasta dónde usted quiere que Él llegue. Lo mismo como cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él estaba disponible a quien lo invitaba. Él nunca se negó cuando alguien lo invitaba. Simón el fariseo lo invitó y él nunca se negó. El profeta dice, él sabía lo que Simón iba a hacer, pero él nunca se negó. Le dijo, no, yo no voy a tu casa. Él sabía dónde lo iba a colocar, que lo iba a colocar no en el lugar secreto, no en el tercer lugar, sino lo iba a colocar ahí en la sala para burlarse de él. Y lo mismo nosotros nos identificamos con cualquiera de esos espíritus. ¿Hasta dónde lo invitamos a Él? ¿Ve? ¿Y para qué lo invitamos a Él? Para hacer una burla de Él, para hacer una burla del cristianismo. Entonces dice aquí, dice, yo no puedo ver aquí en donde Pablo estaba lamentándose de nada y diciendo que él estaba arrepentido de que él fuera un prisionero. Yo no puedo ver eso, que Pablo estaba diciendo eso. No, Pablo no está expresando eso. Por eso cuando nosotros leemos aquí en el libro de Efesios, que lo que leímos, Pablo dice, por causa de los gentiles. Yo soy un prisionero, porque él entendió cuál fue su llamamiento. Y él entiende eso cuando él llega a Hechos 13. Él está predicando ahí a los judíos, habían de toda clase de gente. Judíos, gentiles y todo. Y él estaba predicando. Y los judíos se enojaron, no les gustó, quisieron atraparlo y quisieron golpearlo. Y Pablo dice, yo entiendo ahora. ¿Ves? Que no soy dignos ustedes de recibir el evangelio. Por eso nos volvemos a los gentiles. Y luego Pablo va a lo que dijo Isaías 44, 45. ¿Ves? Porque Dios me ha llamado para hacer una luz entre los gentiles, dijo él. Y él pudo él pudo ver ese cambio de dispensación. Cuando Dios dejó de obrar con los judíos y comenzó a obrar con los gentiles. Pablo pudo ver su ministerio en la Biblia. Entonces dice aquí, sino que él estaba diciendo de sí mismo. Yo creo que Pablo, mientras Pablo escribía esta carta con esa pluma, creo que era el Espíritu Santo haciendo que escribiera eso, para que tal vez aún en esta noche nosotros pudiéramos sacar el contexto de nuestro texto para mostrar por qué Pablo hizo esto. ¿Por qué? Dice, porque es escritural y lo escritural es eterno. Pero yo creo que Pablo lo escribió no solamente por Filemón, por este tiempo, para sacar el contexto, para sacar realmente el logro que Dios realmente requiere de nosotros, para realmente revelarnos el misterio de la prisión a la que nosotros realmente tenemos que llegar, a ser prisioneros no de una iglesia, a ser prisioneros, porque mucha gente es prisionero de una iglesia y se deben a esa iglesia, o son prisioneros de un hombre, dijo el profeta, y se deben a esa persona. Pero Pablo él no estaba atado a ningún hombre. Él dijo, cuando yo fui a Jerusalén, después de que vino de esos 3 años de estar comiéndose el libro, después de que él vino, él dice, yo no fui a ninguno, solamente me encontré con Pablo. Yo no fui a ninguno, ni siquiera subí a los de Jerusalén, a los de la reputación, ni siquiera nada me dijeron. Yo, porque este evangelio no lo recibí por hombre, no, por revelación, dijo él. ¿Y cuál fue la revelación? Que él pudo ver que todo lo que estaba en tipo, todo lo que estaba en sombra, por eso es que él predicó a los hebreos. Tú pudo ver que todo eso hablaba de una persona. Aleluya. Entonces aquí, y yo creo que sentado en esa cárcel vieja y sucia, Pablo escribió, diciéndole aquí a su hermano que él era un prisionero de Jesucristo. Así que él podía expresarlo viendo lo que estaba alrededor de él, o sea, viendo lo natural.
Pablo estaba quizás comiendo y de repente lo gritaban, Pablo. Y él enseguida tenía que dejar eso y tenía que, ¿me entiendes? Porque él era un prisionero. ¿Ve? Eso es un prisionero. Un prisionero ya no tiene voluntad propia, ya no tiene decisiones propias. Es como cuando el profeta dice en el mensaje cogiendo una novia, dice, hablando de que toda persona cuando va a una iglesia, dice, esa persona entra con sinceridad. Esa persona no va con hipocresía, porque esa persona quiere algo, ser mejor de lo que es. Pero el problema es cuando ellos van sinceramente, pero sin mirar en la palabra el programa de Dios, dice, el sistema los atrapa. Y eso es lo que los corrompe. Eso es lo que los hace peor de lo que antes eran aún. Porque eso es lo que dijo Jesús. Cuando hacen un prosélito, lo hacen 2 veces hijo del infierno. Entonces el profeta dice, una monja dice, cuando ella va a un convento, ella no va por ser mala, ella quiere ser buena. Dice, aún cuando ella pasa ese último velo, ella pierde su propia voluntad, su propia mente. Y el profeta dice, así debe ser la iglesia del Dios viviente. Cuando ella toma ese velo, ese último velo, ella debe, su voluntad, sus deseos, sus ambiciones, sus decisiones deben ser solamente la palabra de Dios. Entonces dice el 51. Ahora, él estaba en la cárcel, pero eso no era lo que él estaba diciéndole a este siervo de Cristo. Un ministro como él estaba diciéndole que él era un prisionero de la palabra de Jesucristo. Porque Cristo es la palabra y Pablo había sido un gran escolar en sus días. Él tenía grandes ambiciones. Él era un hombre que había sido entrenado. O sea, no cualquier maestro lo entrenó a él. Cuando Pablo se paraba donde quiera, él les hablaba de su maestro, Gamaliel. Todo el mundo sabía de Gamaliel. Y todos se sorprendían, Gamaliel. Pero Pablo dijo, pero aún todo eso lo tengo por basura, porque ahora he recibido un maestro más grande que Gamaliel. ¿Ve? Entonces, Pablo llegó a ser un prisionero de Jesucristo. Ya no usando su propia voluntad, ya no usando sus propias habilidades. Por eso lo vemos en lo que leí en Corintios 2. Cuando fui a vosotros, yo no fui, o sea, dice el profeta, él sabía muchos idiomas, él sabía hablar muy bien, pero eso no era el temor de él, equivocarse en alguna palabra, no, el temor de él era inyectar su entendimiento que él había obtenido allá en el seminario, en esa escuela de Gamaliel, ese gran maestro, y ¿me entiende? Mezclarlo con la revelación que él había recibido, mezclarlo y darle su interpretación. Él de eso tenía temor. Por eso él dijo, yo solamente me propuse una cosa cuando vine entre ustedes, y era de saber de Jesucristo y este crucificado. Aleluya. Entonces vemos nosotros que nosotros tenemos voluntad propia. Ese es un punto importante que nosotros tenemos que considerar. Mire aquí el párrafo 74 del mismo mensaje. Estamos leyendo Pablo, un prisionero de Cristo, del 17 de julio del 63, dice, el 74, dice, oh Dios, haznos prisioneros de esa manera, de nuestras propias ambiciones egoístas. Ahora mire, Pablo comienza a decir, ¿de qué tenemos que ser prisioneros? Dice, de nuestras ambiciones. Dice el profeta, Pablo tenía ambiciones. Moisés tenía muchas ambiciones. José tenía muchas ambiciones. Y cada hombre en la Biblia tenía ambiciones. Hasta que se encontraron con Dios. Y ellos decidieron que sus ambiciones queden a un lado. Y toda persona es ambiciosa. Todos somos ambiciosos. Nacimos así. Pero nuestras ambiciones no deben ser para satisfacer nuestros deseos, nuestros gustos, para sentirnos nosotros bien. No, sino rendirlos a la voluntad y al plan de Dios. Porque eso no debe quitarse. El ser ambicioso no debe quitarse de la persona. Porque vemos nosotros, Caleb también era un hombre ambicioso. Y era tan ambicioso que cuando todos estaban diciendo no se puede, los enemigos son grandes. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la tentación, el mundo y todo eso. Caleb dijo, subamos ahora, dijo él. Él era tan ambicioso que él dijo. Y luego cuando él se encuentra con Josué, le dice, Josué, dame mi monte, del cual tú oíste que el profeta habló tocante a mí y a ti. Él era ambicioso y muy ambicioso.
Por eso que su hija Axa también era muy ambiciosa. Le dijo, no solamente quiero las fuentes, no, de aquí, quiero las fuentes de arriba. Aleluya, era muy ambiciosa. Entonces eso no debe quitarse de nosotros, pero nosotros tenemos que nuestras ambiciones tienen que ser canalizadas. ¿Por qué somos ambiciosos? A veces somos ambiciosos al dinero. Y por eso es que, ¿me entiende? Le damos tanto que cuando se toca la hora de tener un compañerismo con Dios, ¿me entiende? Hacemos nuestra voluntad y ya no la voluntad de Dios. Ya vemos que no somos prisioneros. Como Pablo, porque es el logro final. Por eso Pablo, eso es, dijo el profeta, qué palabras tan gloriosas. Yo, Pablo, un prisionero de Jesucristo. Pablo no estaba lamentando. Pablo estaba, en otras palabras, diciendo, qué logro que Dios ha hecho en mi vida. De ser un prisionero de Él. Atado a su voluntad. Ya no hago mi voluntad, ya no hago lo que yo quiero. Ahora hago lo que Él quiere. Cada cosa que veo en la palabra, eso lo hago. No estoy cuestionando, no estoy tratando de ponerlo en tela de juicio. No, eso es verdad. Entonces dice aquí, de nuestras ambiciones egoístas y nuestros propios juicios. Eso es otro problema. Nosotros hacemos nuestros propios juicios. Por eso que Pablo dijo, yo en ninguna manera tengo el ser juzgado por hombres, ni tampoco yo me juzgo a mí mismo. Dijo, pero el Señor es el que me juzga, dijo él. La palabra es el juez. Entonces dice aquí, ni nuestros propios juicios, y de nuestra manera, dice, de pensar. Mire, ¿de qué tenemos que ser libres? Dijo Pablo, ¿de qué tenemos que ser prisioneros? De nuestras ambiciones, de nuestros propios juicios, de nuestra manera de pensar, para ser un prisionero de Jesucristo. Yo pienso que fue una gran declaración, dijo el profeta, dice aquí el profeta, yo pienso que fue una gran declaración. Él estaba declarando, él no estaba avergonzado de decir, yo soy un prisionero de Él. No, él estaba feliz, él estaba contento, él estaba gozoso. Porque para él no era, ¿me entiende? Algo que lo habían forzado, no, era un logro que Dios había hecho en su vida. Entonces dice aquí, yo pienso que fue una gran declaración de que yo soy un prisionero de Jesucristo. Entonces, ¿de qué tenemos que ser libres? ¿De qué tenemos que ser prisioneros? Aleluya. Entonces aquí miren el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo es el misterio de Dios revelado. El 28 de julio del 63. Es un día después de que él predica Pablo, prisionero de Cristo. Y él habla ahí, después de que él predica Pablo, mire, escuche, después de que él predica Pablo, prisionero de Cristo, él predica las 3 etapas, ¿me entiende? Por la cual Dios ha hecho este programa triple, este misterio triple, del misterio triple. Dios revelado en Cristo. Pero luego Cristo, dijo Pablo, le plació revelar a su Hijo en mí. Cristo revelándose en su novia. No en allá. Ahora Pablo era el profeta de la edad. Por eso Dios se reveló en él. Porque era el ministerio de un solo hombre. Pero después vino el ministerio de un cuerpo de creyentes. Lo mismo en este tiempo. Dios se reveló, el Hijo del Hombre siendo revelado en el Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre era el hermano Branham, pero el Hijo del Hombre era Cristo siendo revelado. Dijo el profeta, era la palabra de Dios siendo revelada, la plenitud de su palabra. Entonces, cuando él predica eso, y luego dice lo otro era la restauración del reino. Dios restaurando a Adán, Dios restaurando a Eva, y luego Dios restaurando el reino. ¿Ve? Adán porque el segundo Adán, él fue al segundo Adán. Por eso leímos la escritura aquí. Antes de seguir, mire, leímos la escritura, donde el segundo Adán, ¿qué estaba diciendo? Yo me santifico. Es lo mismo que Pablo estaba diciendo. Él dijo, yo me santifico por vosotros. Ahora, él está revelando cuál es la manera de santificarse. ¿De qué manera él se santificó? Si él no tenía pecado. Porque él ató su voluntad a la voluntad del Padre. Eso es lo que él expresó. Él dijo, yo me santifico por vosotros. El profeta dice, mire lo que dice aquí. Vamos a leer un poquito eso. Leímos la escritura donde dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que santifica? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos mantiene limpio? ¿Qué es lo que nos mantiene separado? Porque santificar, dijo el profeta, es separado para un servicio, para servir. Es que Dios nos separa no para hacer nuestra voluntad, sino para servir. No para ser los mayordomos, no para ser los capataces, no, para servir. Separados para el servicio.
No cualquiera puede servir. Porque Pablo le dice a Timoteo que aquellos en el Antiguo Testamento, aquellos vasos que eran consagrados, dice que tenían que ser rociados con sangre, tenían que ser limpiados, tenían que ser lavados, tenían que ser purificados. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y le dice, tú, como un vaso en servicio, le dice, tú tienes que ser separado, consagrado, dedicado. Quizás tú tienes deseos de hacer esto, de hacer lo otro, pero por cuánto vas a servir, tienes que renunciar a tus deseos, a tu voluntad. Entonces dice aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Y luego dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y el profeta dice, ¿cómo Dios lo envió a él al mundo? Cuando Dios lo envió al mundo, dice, él vino en él para vindicar la palabra. Dios vino en Cristo para vindicar la palabra. Y luego dice, de la misma manera, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Dice, cuando Jesús lo envía a usted, él viene en usted para vindicar nuevamente la misma palabra. Pero él ha venido en la forma del Espíritu Santo para vivificar la palabra, para vindicar su palabra, su propia palabra. Por eso él dijo, el Espíritu Santo cuando venga, él no hablará por su propia cuenta, él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces dice aquí, dice, y por ellos yo me santifico, luego dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo se santificó él? Atado a la palabra. Por eso él dijo, ¿quién me puede acusar de pecado? Y el profeta dijo él, ¿de qué estaba diciendo él? ¿Quién me puede decir en dónde yo no he cumplido la mínima escritura que hablaba con respecto al cordero, con respecto a mí? Si hablaba de que era un cordero, tuve que ir no nací en un gran palacio, no nací en un gran hotel, no nací en una casa decorada, nací en un pesebre porque yo era el cordero. Dice el profeta, él podía haber nacido él era el Dios de la gloria, él podía haber nacido ¿me entiende? A ver, dice el profeta, aún él podía haber bajado como una persona mayor. Pero él dijo, por vosotros yo me santifico. Ya vamos a leer un poquito eso. Dice, y luego el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego la oración, dijo el profeta, que él oró para él. Lo único que Jesús pidió para él. San Juan 7:21, lo único que él rogó y oró para él al Padre era para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Tú en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces quiero leer aquí un poquito el mensaje antes de leer no perdamos el Cristo el misterio revelado, pero vamos a leer aquí el cordero y la paloma. Un poquito. El párrafo 48. Del 5 de agosto del 60. El cordero y la paloma. El párrafo 48. Dice, dice, qué confirmación ver un cordero y a una paloma unirse. El profeta dijo, el cordero es el animal más limpio, el animal más dócil, más manso. ¿Me entiende? Con el cual Dios identificó a su hijo aquí en la tierra. Y la paloma es el animal más limpio. El animal más limpio, él no tiene hiel, porque no la necesita. Porque la hiel sirve para digerir, ¿me entiende? El alimento. Pero él solo come trigo, no tiene nada que digerir. Y el profeta dice, así también un cristiano, él no necesita digerir la palabra. Él la come porque es palabra. Si es la palabra, él se la come, él no tiene nada que preocuparse. Eso no le va a hacer daño. Pero en cambio el cuervo y toda ave tiene hiel. Porque eso es un gas que desintegra, ¿me entiende? El alimento. Pero la paloma no necesita eso. Entonces el animal más limpio es la paloma. Y el animal más manso es el cordero. Entonces dice aquí, cielo y tierra se unieron. Dios y el hombre se unieron. Mire, qué logro. ¿Ve? Eso sucedió allá en el principio con Adán. Donde Adán era un prisionero de Dios. Adán hacía exactamente lo que Dios tenía en su corazón, lo que Dios tenía en su mente. Cuando le puso los nombres a los animales, era exactamente lo que Dios quería. El nombre a cada uno de los animales. Y Adán miraba a Dios y decía, es perfecto, Adán. Pero eso se perdió, esa unidad. Esa unidad se perdió. Hasta que vino el segundo Adán y él volvió a unir el cielo y la tierra.
que estaban tan desunidos. Dice aquí, Dios y el hombre se unieron. Los pecados del mundo fueron disipados con un beso. Y toda dureza, y toda muerte, y toda pena, y toda enfermedad fue disputada con un beso. Cuando el cordero y la paloma se unieron, y producirá la misma cosa para ustedes cuando ella se una con ustedes. La paloma, lo cual es el símbolo del Espíritu Santo. La paloma no tiene hiel, es un animal que su símbolo significa paz. Es un animal de sacrificio. Aleluya. ¿Ve? La paloma no tiene voluntad propia. Ella dice, ella se ata a su compañero de por vida. Ella sirve para llevar un mensaje, aún cuando ella está al borde de la muerte. Ella llega con el mensaje, porque es una paloma mensajera. Entonces dice aquí, dice, ella se une con ustedes cuando la paloma y el cordero se unan. Sus naturalezas son las mismas. Ahora, ¿pueden ustedes ver por qué la gente habla que ministros con grandes nombres, clérigos y demás, de padre honorable, fulano de tal? ¿Cómo es que ellos se comportan? No crean esa cosa de sanidad divina. O sea, la gente, mire, líderes comienzan a establecer en la gente que ciertas cosas crean y ciertas cosas no crean. Lo que ellos no lo pueden creer, le enseñan al pueblo, no lo crean. Entonces, pero dice aquí, en ese tiempo era la sanidad divina, era el problema. Ahora, ya el problema para mucha gente no es la sanidad divina. Pero dice aquí, dice, no crean esa cosa de los santos rodadores, como los pentecostales. No crean eso. ¿Ven ustedes? Es un chivo en lugar de un cordero. ¿Ven? Ellos comen de la palabra de Dios. Hablando de los corderos, dice, ellos comen de la palabra de Dios. Ese es el alimento para el cordero. Dios los guía. Y de la manera que Él guía, de la manera que Él guió a ese primer cordero, lo cual era Jesús. Dice, ¿qué si Jesús se hubiera levantado y dicho, miren, esperen un momento, Moisés fue un gran profeta? Esa es la verdad. Pero esos días ya pasaron. Ese no hubiera sido el cordero. No hubiera sido el cordero de Dios. No, Señor. Él siempre vindica que yo soy el que hace las obras. Perdón, yo no soy el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Ahora, cuando Jesús estaba expresando eso, ¿de qué obra estaba hablando? Obras predestinadas. Porque de la misma manera que la novia tiene que operar obras predestinadas, el novio obró obras predestinadas. Jesús no hizo su voluntad. En San Juan 5:19 él dijo, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que veo al Padre. Y el profeta dice, el Padre es la palabra de Dios. Por eso él dice aquí, no soy yo el que hago las obras, es mi Padre que mora en mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre, aunque no me creas a mí, creer las obras. Ahora el profeta está hablando de que él no hubiera sido el cordero si le hubiera dicho, bueno, lo que Moisés dijo no tiene nada que ver. Lo que dice la Biblia no tiene nada que ver. Yo tengo un programa nuevo. No hubiera sido el cordero de Dios, porque ese cordero venía, una de las características del cordero, él no puede guiarse solo. Un cordero dice el profeta, no puede encontrar su camino de regreso. Un cordero de Dios no puede encontrar su camino de regreso. En otras palabras, él no puede hallar redención fuera del pastor. Él no puede hallar redención. Por eso el misterio, desde Génesis, desde Abel fue un pastor. ¿Ve? Vemos nosotros, Noé fue un pastor. Eso es lo que dice Génesis. Moisés fue un pastor, José fue un pastor, y Isaac fue un pastor, Jacob fue un pastor. Todos ellos tuvieron que ver, y por eso ese es el misterio de redención, entre pastores y ovejas. Y cada persona es el pastor de su vida. Pero ¿cuál es el misterio? Un compañerismo entre pastores y ovejas. Mire, Moisés, mientras estaba allá en ese campo militar, con su programa, no le funcionó. Pero cuando él vino y tuvo compañerismo con las ovejas, Dios le sacó todo. Y dice el profeta, ahora el profeta lo dice como que fuera algo sencillo, pero es algo glorioso. Él dice, él balaba como oveja. Aleluya. Su balido ya no era como allá. El profeta dice, como el gran soldado, como el gran general. No, ya no era así. Ahora él balaba como una oveja.
Es lo mismo que Dios tiene que lograr en nosotros. Que podamos valar como Isaías, que podamos valar como Jeremías, que podamos valar como Noé, que podamos valar como ellos. Ellos eran ovejas del prado de Dios. Que podamos valar como ellos. Pero ¿cómo logró eso Dios a través de Moisés? Cuando él tuvo un compañerismo con las ovejas. Lo mismo, ¿cuándo vamos a lograr valar como las ovejas? Cuando tengamos un compañerismo con las ovejas, con Abel, con Set, con cada uno de esos héroes de la fe, lo que leíamos Hebreos 11. ¿Qué más dijo Pablo? Si hablamos de Barak, de Sansón, de Jefté, de cada uno de ellos, el tiempo dice me faltaría. Aleluya. Porque Pablo comenzó a tener esos 3 años, él comenzó a tener un compañerismo con las ovejas. Ese fue el logro que tomó en Pablo. Por eso él ya no podía guiarse solo. El profeta dice cuando él entró a esa ciudad y él vio esa jovencita con espíritu de adivinación. Dice Pablo, él quería ya echar fuera ese demonio. Pero dice, el Espíritu Santo todavía no me ha ordenado. Y dice Pablo algunas veces, dice, y Pablo no le gustaba que esa jovencita diga, aquí están los siervos de Dios. Pablo detestaba eso, pero él no podía hacer su voluntad. Él esperó hasta que Dios le dijo, Pablo, ahora sí. Y cuando Pablo sabía lo que le iba a ocurrir. Casi hasta lo matan por eso, porque les quitó la ganancia que ellos tenían. Ellos usaban esa jovencita, ¿me entiendes? La usaban como una fuente de ganancia. Pero a Pablo no le importó nada de eso. Pablo sacó ese demonio. ¿Pero por qué? Porque también Pablo dice, él quería ir a Asia a predicar. Dice el profeta, lo invitaban. Grandes líderes lo invitaban. Le decían, nuestro grupo es el más grande, Pablo. Aquí tenemos, mira, una buena ofrenda para ti. Lo mismo que hicieron con Balaam. Pero Pablo no era un Balaam. Pablo era un prisionero. Balaam no quiso ser un prisionero de Jesucristo. Balaam rehusó ser un prisionero. Dios le dio la oportunidad de ser un prisionero, pero él rehusó. Pero Pablo dijo, yo estoy atado en cadenas. No eran cadenas naturales. Era la cadena del amor divino que él tenía por causa del pueblo. Por eso dijo, yo también me santifico a mí por amor de los gentiles. Yo honro mi ministerio. En el libro de Romanos 11:13. Aleluya. Entonces mire aquí, estamos leyendo de estos corderos, ese misterio de redención. Aleluya. Entonces ve, dice, él era Dios en él. No, después que él dice, creer a las obras. Y de esa manera estaba guiando al cordero. Era Dios en él. Es Dios en la iglesia. Es Dios en su pueblo hoy día. Es Dios, el mismo manifestándose por medio del Espíritu Santo, viviendo en la iglesia, en sus corderos. ¿Creen ustedes eso? ¿Qué? ¿Creen ustedes eso con todo su corazón, dice el profeta? Que es Dios guiando a su pueblo como corderos, no como chivos, porque el profeta dice el chivo tiene una característica. El chivo no puede ser un prisionero. El chivo más bien dice, él sirve para llevar a la oveja al matadero. Y el profeta identifica aquí en este mensaje, a los chivos lo identifica como los líderes. Ahora, nosotros somos los líderes de nuestra vida. ¿A dónde estamos guiando al cordero? Lo cual es su alma. La estamos guiando al matadero. Por eso es que Jesús tuvo que atarlo a Pedro. Después que él lo negó y todo lo que nosotros miramos, luego lo llamó, Pedro, ven acá. ¿Me amas? ¿Ve? Ahora él quiso probar la medida de su amor hacia la palabra. Él era la palabra. Ese es el misterio glorioso. Amor a la palabra nos dará que nosotros podamos amar al pueblo de Dios. Si no amamos la palabra es imposible amar al pueblo de Dios. La palabra nos... ¿Y cómo lograremos ese amor a la palabra? Permaneciendo en ella. Un compañerismo con ella. Eso es lo que logró en Pablo, esos 3 años. El profeta dice, usted marque, si hay tiempo lo leemos. El profeta dice, esos 3 años, lo mismo que sucedió con los apóstoles, esos 3 años y medio. Aleluya. Entonces dice aquí, aleluya. El párrafo 49, dice el profeta. Dice la paloma y del mismo mensaje, el cordero y la paloma. Ahora escucha esto. Dice, la paloma y el cordero, mientras ustedes están escuchando una de las escrituras más sobresalientes. Ahora mira el profeta dice, la que leímos, San Juan. Una de las escrituras más sobresalientes. Una de las que yo puedo pensar fue cuando Jesús dijo, Padre, piénselo, dice el profeta, Padre, por causa de ellos,
no por causa de mí. Eso es lo que Pablo está diciendo, por amor a los gentiles. ¿Ve? Porque en el libro de Filemón, Pablo le está hablando a Filemón, le está diciendo que él reciba a un joven que se había descarriado y bueno, no era como pariente de Filemón y no le hacía caso y todo. Pero Pablo cuando ese joven actuó la vida, ¿me entiendes? Anduvo con Pablo, fue diferente. Le dijo, ahora sí, recíbelo como que me recibes a mí. Porque el compañerismo con esa oveja Pablo cambió su forma de ser de ese joven. Le dijo, ahora sí, recíbelo. Te va a servir mucho más que lo que antes. Quizás antes tú lo tenías, lo gritabas y querías que te obedezca bajo tu fuerza. No te funcionó, pero anda en compañerismo conmigo. Ahora sí, recíbelo. Puede ser la peor persona, pero un compañerismo con la palabra de Dios. Hermano, eso cambiará la condición de esa persona. No importa la condición en la que esté. Usted se da cuenta, Rahab estaba en la peor condición, pero un compañerismo con la palabra. Cuando vinieron esos espías, ella supo cómo comportarse. Aleluya. Entonces dice aquí, la escritura más sobresaliente dice, piénselo, dice. Por causa de ellos, yo me santifico a mí mismo. Piénselo. Yo me santifico por causa de ellos. Dice, ¿qué estaba haciendo él? Estableciendo el ejemplo. Él era un cordero. ¿Qué hizo él? Él tenía derecho a un hogar. Era un hombre. Él tenía derecho a casarse. Él era un hombre. Él tenía derecho a tener una buena ropa. Él era un hombre. Pero él se santificó a sí mismo. Él lo cedió. Él pudiera haber descendido de los corredores de la gloria como un hombre adulto, como un hueste, con una hueste angélica, seguro. Pero él se santificó a sí mismo. Él pudiera por lo menos haber nacido en una buena cama limpia en alguna parte. Pero él nació en un pesebre allá sobre el montón de estiércol. En un pesebre, prestado. Pero él se santificó a sí mismo. ¿Por qué? Él era el cordero. Ven, amigos, hemos regresado a las religiones. Hemos regresado a las religiones de línea de montaje y demás. Y con tantas estas cosas nos estamos apartando de la cosa verdadera. Humíllese a usted mismo. Manténgase humilde, Señor. Santifícame. Jesús estaba instruyendo a algunos hombres que iban a llevar el evangelio a todo el mundo, a los 12 hombres. Así que él vivió una vida santificada y se dio todo placer mundano por causa de ellos. Ahora Jesús, por causa de ellos. Nosotros deberíamos ceder nuestro sentir mundano y nuestros placeres mundanos y cosas como esa por causa de la gente que estamos tratando de guiar a Dios, al mundo de afuera. Permitan que la paloma entre en esta noche. Santifíquese ustedes mismos para que la paloma de verdadera fe entre y tome su morada. Aleluya. La paloma no va a venir a cualquier naturaleza, tiene que ser un cordero. Una naturaleza dócil. ¿Dócil a qué? A la palabra de Dios. Porque si la paloma viene y ese cordero no es dócil, dijo el profeta, esa paloma no se va a posar sobre un lobo, ni sobre un chivo, se va a posar sobre una naturaleza. ¿Ve? Aleluya. Una naturaleza que es coronada con amor divino. Entonces vemos nosotros lo que Jesús está revelando allí. Ahora miremos aquí lo que el profeta habla de la perfecta unidad, de la verdadera unidad, de la que Jesús estaba hablando. Porque eso es lo que él está diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego así como tú me enviaste a mí, yo lo envío a ellos. Mire el proceso. Primero es una limpieza, pero es una decisión de nosotros santificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a santificar? En la palabra, manteniéndonos en la palabra. Porque él dijo, santifícalos en tu verdad. Hablando de su oración hacia ellos. Pero ahora cada uno tomando una decisión. Yo me voy a santificar, así como Jesús. Yo me santifico por ellos. ¿Pero cómo? Voy a permanecer en la palabra hasta que toda mundanalidad, todo egoísmo, toda lujuria, toda contaminación, toda cosa errada salga de mi vida. Voy a permanecer hasta que totalmente quede limpio. El problema es que a veces nosotros entramos en el proceso, pero nos detenemos. Usted se da cuenta que Pablo, cuando él fue a Arabia, él no fue y bueno, estuvo un año y dijo, bueno, ya hasta ahí, después regreso. Él se quedó 3 años allí. Ese es el proceso completo.
Él permaneció en la palabra. ¿Usted se da cuenta? Él dijo, después de 3 años. Lo mismo los discípulos, no pararon. ¿Usted se da cuenta que no hubo vacaciones para ellos? Cuando Jesús les dijo, bueno muchachos, este fin de semana es vacaciones. No, era la palabra y la palabra en la montaña, en el campo, en la barca, en donde quiera que iba era la palabra, la palabra. Ahora, parece algo, ¿me entiende? Algo sencillo. Pero ese es lo que Jesús está diciendo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y yo me santifico por ellos. Así también que ellos se santifiquen en tu verdad. ¿En dónde nos vamos a santificar nosotros? En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estar aptos, para que Él nos use, para servicio. ¿De qué nos vamos a santificar? De nuestras habilidades propias, de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia prudencia, de nuestro propio egoísmo, de nuestro propio pensar, de nuestra propia voluntad. Entonces dice aquí, el mensaje, ¿por qué tuvieron que ser pastores? ¿Por qué tuvieron que ser pastores? El 12 de diciembre del 64. El párrafo 123. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Dice el profeta, ¿por qué no fueron teólogos? Los teólogos no hubieran ido allá a ese corral lleno de estiércol. No hubieran ido ellos. Ellos no son para eso. Ellos ellos solamente son de dar su discurso. ¿Ves? Y presentarlo bien bonito, pero relacionarse con las ovejas, dice el profeta, por eso que no fue a teólogos. Cuando los ángeles vinieron, esos ángeles, y comenzaron a cantar, ¿me entiende? Osana. Y dice, ¿por qué tuvieron que ser a pastores? Porque son los únicos que fueron a tener un compañerismo con el Cordero. ¿Ves? Un teólogo no necesita permanecer en la Biblia. Él tiene su capacidad. Él tiene su manera del griego, del hebreo y todas esas cosas para entender la Biblia. Pero, ¿por qué tuvo que ser a pastores? ¿Dijo el profeta? Pastores humildes, pastores ignorantes. Pero a ellos vino la revelación. ¿Ves? Del evento más grande. Aleluya. El 123. Dios, las ovejas hacen, mire, ahora escuche. Por eso le digo, las ovejas no comen cualquier cosa, la paloma tampoco, un prisionero tampoco. Un prisionero come lo que le dan. Entonces mire lo que el profeta dice aquí. Dice, las ovejas hacen la misma cosa hoy. Ellas deben confiar en la dieta de la palabra. Ellas deben tener confianza. Ellas deben tener confianza en la dieta de la palabra. Pero esta dieta me va a quitar un poco de obesidad. Nosotros en lo espiritual somos tan obesos, tenemos tantas cosas por demás. Tan llenos de tantas cosas, pero tenemos que llegar, porque eso es lo que Pablo dijo, aquellos que quieren entrar a una carrera. Ellos no, usted sabe, cuando una persona va a entrar a una carrera, él sabe que él tiene que estar en forma, en línea. Él tiene que estar, por eso, entrenando todos los días, corriendo y tratando de mantener una línea, una forma. Pero nosotros a veces nos llenamos de toda basura. Pero así no es un corredor, así no es uno que quiere ganar, ¿me entiende? Ganar una corona. ¿Y cuál es la corona que estamos aquí, me entiende, queriendo ganar? La corona que es el amor divino. Donde Dios pueda coronar dijo el profeta, donde Dios pueda coronar nuestra vida con amor divino. Lo cual es la paloma descendiendo al Cordero. Entonces dice aquí, dice, las ovejas tienen confianza en la dieta de la palabra. Ellas no tomarán ninguna otra dieta. Ustedes no pueden darle una dieta eclesiástica a las verdaderas ovejas. No, dice. Ustedes van y les dicen, bueno, miren, todos nos uniremos. Miren, Jesús oró para que todos pudiéramos ser uno. Y mire, y están tomando la escritura. Pero luego el profeta dice, ustedes escucharon la misma cosa en Tucson no hace mucho tiempo, hace unos días. Pero eso es una mentira. Pero si están tomando la Biblia. Jesús oró que todo. Ahora este es un reto. El profeta dice, eso es lo único que Jesús oró para él. Padre, que todos sean uno, así como. Ahora, mire cómo el profeta interpreta esa escritura. Ahora, ¿cuántos vamos a luchar para que esa oración de él tome lugar? Que su oración tome lugar. Ahora, mire de qué se trata la oración. Porque eso es lo que él oró.
Y Él nos reveló su oración. Él no solamente la oró allá en lo secreto y dijo, bueno, que nadie la sepa. No, Él oró de una manera para que alguien decida, bueno, yo voy a luchar para que esa oración no quede solamente. No, yo voy a luchar para que esa oración tome lugar. Entonces dice aquí, Jesús oró para que todos, dice la gente, no para que todos seamos uno. Ustedes escucharon eso en Tucson, no hace muchos días. Pero eso es una mentira. Jesús nunca oró. O sea, de esa manera, no como lo piensan. Dice, ¿cómo podría Él? ¿Cómo puede usted hacer que la palabra misma se condene? Sea contraproducente para ella misma. Entonces Dios no es más que cualquier otro hombre. Jesús dijo, ¿cómo pueden andar dos juntos a menos que estuvieran de acuerdo? ¿Cómo van ustedes a tomar metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y ponerlos a todos juntos y que sean uno? Ahora el profeta dice, ahora ya no estamos hablando allá. Ahora son retornistas, dualistas. Ahora, ¿me entiendes? Ya no les importa la fe, ya no les importa la doctrina. Ahora lo que les importa es, ¿me entiendes?, aparentar una unidad, como lo hicieron allá en lo natural, el Concilio Mundial de Iglesia. Pero ahora ha tomado lugar, ahora no, y también en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos unirnos con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras ambiciones y al mismo tiempo querernos unir con la palabra de Dios? Dice el profeta, eso es una mentira, eso es contraproducente. Eso no puede ser verdad. Esa no fue la oración de Él. Eso no fue el deseo de Él. Eso no fue lo que Él oró para Él. Pero luego el profeta dice aquí, dice, ustedes pudieran ser uno bajo el liderazgo de un hombre. Tampoco era eso. Bueno, ya no queremos estar unidos con ninguno de esas interpretaciones del mensaje, pero vamos a unirnos a un hombre que nos guíe. El profeta dice aquí, ustedes pudieran ser uno bajo el liderazgo de un hombre. Pero Jesús dijo, para que ellos, no está hablando de líderes, está hablando del pueblo, para que ellos sean uno. ¿Cómo? Como yo y tú somos uno. Ahora, Él quiere que todos nosotros seamos uno en Él. ¿Ve? ¿Quién es? Dice, ¿quién es la palabra? O sea, la lucha, ¿me entiende? El deseo de Él era que la gente llegue a ser uno con la palabra. Esa fue su oración, eso fue lo que Él oró para Él. El profeta dice, fue lo único que Jesús oró para Él. Que sean uno, la unidad de Él con su pueblo. ¿Ve? Eso también él lo expresó cuando estaba subiendo a Jerusalén. Lo expresó también en David. Cuando él dijo, cuánto deseé unirlos y juntarlos como la gallina junta a los polluelos. Pero aquí estaba hablando juntarlos a Él. No a un sistema, no a un hombre. Luego dice aquí, ¿quién es la palabra? Amén, dice, allí está, dice, uno con el Padre. Y el Padre es el Hijo, es lo mismo. Y es la misma palabra, la palabra manifestada. Ella misma desplegándose en este día como lo hizo en cualquier otro día. Para que ustedes sean uno. Fíjense, Él dijo, como el Padre me envió, así yo los envío. Dice, el Padre que lo envió a Él, entró en Él para confirmar la palabra. Y el mismo Jesús que envía a su gente, va en la gente que Él envía, diciendo así, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Seguro, Él oró para que pudiéramos ser uno con Él, no con una organización, no con un sistema, sino uno con Dios. Porque Dios y su palabra son uno. Y Jesús y Dios eran uno. Y ustedes y yo y la palabra debemos ser uno. Eso es correcto. Debemos ser uno en acuerdo con la palabra. No lo que alguien más dice. Esto no es de interpretación privada. Recíbala. Lo que ella dice y créala. Y Dios la vindicará y probará que ella está correcta. Aleluya. Entonces de eso se trata la oración. De que si es un padre, él va a luchar para que sus hijos lleguen a ser uno con la palabra. Si es un predicador, él va a luchar no para que la gente se una a él, ni para que la gente se una a su grupo, no, para que la gente se una con la palabra. Si es una madre, ella va a luchar por esa oración. ¿Cómo va a luchar?
¿Cómo va a luchar por la oración? ¿De qué manera? Va a hacer que su hija, hasta que sus hijos no lleguen a ser uno con la palabra, todavía esa oración de Jesús no se ha cumplido en mi vida. ¿Ve? Pero primero tenemos que luchar que nosotros lleguemos a ser uno con la palabra. Aleluya. Entonces su oración ha sido, por eso yo digo, para que crean que tú me enviaste. ¿Cómo? Ahora, y Dios, cuando él envía a alguien, Él viene en ellos. En otras palabras, llegan a ser uno. Una unidad. ¿Cómo el mundo va a saber que Jesús está en la tierra? Cuando usted y la palabra lleguen a ser uno. Aleluya. Entonces, de eso se trata la oración. No se trata solamente de unirnos como personas. No se trata de unirnos solamente como iglesias. No, se trata de unirnos con la palabra. Entonces, vamos a leer ahora sí aquí el párrafo 360 del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 360. Entonces usted se da cuenta que eso es lo que Pablo, por eso es que Pablo luchaba. Por eso es que Pablo luchaba en 1 Corintios 1. Que todos tengan una misma mente. Que todos hablen una misma cosa. ¿De qué Pablo, cuál era la lucha de él? Que sean uno. Pero no con él. No. Que sean uno con la palabra. Aleluya. Entonces dice aquí, 360 de Cristo es el misterio de Dios revelado. El 28 de julio del 63. Pablo entonces fue allá, dice. Hasta que mire ahora, está hablando de cuando Pablo fue a Arabia. Dice, Pablo entonces fue allá hasta que toda su cosa eclesiástica le fue quitada. Allá en la parte de atrás del desierto, por 3 años y medio allá en Arabia. Hasta que él aprendió la palabra. Hasta que él aprendió la palabra. ¿Hasta qué tiempo Pablo estuvo en Arabia? Hasta que él aprendió la palabra. Hasta que él y la palabra llegaron a ser tan familiar. Porque ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Y cómo puede usted estar de acuerdo con alguien que no lo conoce? ¿Ve? Quizás lo conoce solamente, ¿me entiende? Quizás solamente físicamente. Pero no pueden tiene que conocer aún sus deseos. Tiene que conocer sus gustos. Porque de repente usted le va a dar algo que no le agrada. Ahí va a haber problemas. ¿Ve? De repente usted va a hacer una acción que a él no le agradó. Va a haber problemas. Por eso, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces dice aquí el profeta, dice aquí, hasta que él aprendió la palabra. No tenemos que aprender la palabra, porque eso nos hace intelectuales. A Pablo no lo hizo intelectual. A Pablo lo hizo uno con la palabra. A Pablo lo hizo un prisionero de Jesucristo. Y el profeta dijo, Pablo nos fija el patrón para todo mensajero y para todo predicador y para todo creyente. Pablo nos fija el patrón. Porque allá es donde tenemos que volver. Dice aquí, y la palabra llegó a ser Él. Porque eso es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Si permaneces en mi palabra, era lo primero. Y luego mi palabra permanece en ti. Pide lo que quieras. Porque ya no vas a pedir tus deseos. Ya no vas a pedir tu voluntad. Ya no vas a pedir tus propias ambiciones, tus propios gustos. No, ahora vas a pedir lo que a Él le agrada. Ahora vas a pedir lo que Él desea. Si Él desea predicar a tribus, naciones y lenguas, tú lo vas a hacer porque Él lo desea. Aleluya. Entonces dice aquí, y la palabra llegó a ser Él. Y Él llegó a ser un prisionero. Allí regresó Él. Recién Él regresó. Por eso es que nosotros a veces entramos a la palabra, quizás una semana, con qué ansia, qué bueno, qué tremendo. Pero luego nos detenemos. Y ahí terminó todo. Y seguimos, y usted se da cuenta que la otra semana seguimos en la misma condición. ¿Ve? Intentándolo, como decíamos la otra semana, intentándolo, con buenas intenciones, con buenos deseos, pero fracasando. Pero por eso el profeta está fijando aquí, Pablo está mostrándonos el patrón. Él se quedó allá hasta que aprendió la palabra. Y luego él se dio cuenta, ahora sí la sé. Pero luego él se dio cuenta hasta que la palabra llegó a ser Él. Por eso él dijo a los corintios, ustedes tienen que llegar a ser unas epístolas caminando. Y el profeta dijo, mucha gente
quizás por su barrio, por el trabajo. Mucha gente quizás no lee, no va a leer la Biblia, pero al ver su vida, ¿ves? Porque el profeta dice, Dios quiere hacerlo un prisionero, ¿para qué? Para hacerlo ¿me entiende? Para hacerlo un testigo en el tiempo de la siega. Para hacerlo un ángel de la siega, dijo el profeta. Aleluya. Entonces dice aquí, prisionero, ahí regresó él, en cadenas de amor. Toda mi experiencia de seminario se ha terminado, dijo Pablo. Yo soy un prisionero de Jesucristo. Amén. Filemón, mi hermano, yo soy un prisionero de Jesucristo. Pablo estaba expresándole del gozo que él tenía de haber logrado, ¿ves? De haber logrado llegar a ser un prisionero de Jesucristo. Entonces aquí, un prisionero de Jesucristo. Yo únicamente puedo hablar y decir lo que él me dice. Yo lo único. Ahora, pero ¿por qué él hablaba lo que? Porque él lo aprendió. En esos 3 años y medio lo aprendió. Aleluya. Aleluya. Yo únicamente puedo hablar y decir lo que él me dice. Dios necesita prisioneros hoy día que ellos mismos se aprisionen que ellos mismos, no que por eso es humillaos a vosotros mismos. Prisioneros, ¿me entiendes? Ustedes mismos. Que se santifiquen, como dijo Jesús, yo me santifico a mí mismo. Es una decisión voluntaria. Porque tenemos libre albedrío. Porque ¿de qué sirve que Dios nos coja y nos amarre y nos mete en una prisión? O sea, ¿me entiende? Usted ve a José, era un prisionero, allí en la casa de prisión. Pero José no estaba amarrado. José le dieron hasta las llaves, toma las llaves. Y José tenía las llaves, el carcelero cogió y se fue. Le dijo, ahí te hazte cargo tú. Y José no salió corriendo para escaparse de la prisión. Porque él no quería escaparse. Él estaba aprendiendo que tenía que llegar a ser un prisionero. Y todo hijo de Dios, de profeta, tiene que llegar a eso. Porque antes de Dios colocarnos, dijo el profeta, en adopción, en posición, como hijos, primeramente tenemos que llegar a ser prisioneros. Entonces dice aquí, Dios necesita prisioneros hoy día, que ellos mismos se aprisionen a su voluntad, a su palabra. Eso es lo que fue Pablo. No importó cuánto de lo intelectual él había aprendido. ¿Ves? No, pero a mí me parece que esto sí cuadra. Pablo ya no quería saber de eso. Pablo sabía por revelación qué era lo correcto y qué era lo errado. El problema es que no nos quedamos hasta en la palabra hasta saber qué es lo correcto y qué es lo errado. Por eso es que estamos fluctuando. Por eso el profeta dijo, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Porque la gente no se queda en la palabra, en la gloria shequina, hasta que Dios haga una obra en ellos. No se queda, en otras palabras, no se quedan en el proceso hasta que Dios los lleve a la gloria shequina. Pasan la justificación en los atrios, luego llegan a la santificación en el lugar santo, pero no llegan al proceso completo. Y por eso es que terminamos siendo fluctuantes. Hoy día pensamos una cosa, mañana otra. Hoy día decimos una cosa, mañana otra. Hoy día tenemos un estímulo, mañana otro. Y eso nos hace fluctuantes. Eso nos hace indecisos, porque no nos quedamos hasta conocer la verdad. Y por eso es que no hay libertad total. Entonces dice aquí, el 362. Eso es lo que fue Pablo. No importó cuánto de lo intelectual él había aprendido. Él conoció a Dios por revelación. Sí, Señor. Lo intelectual entonces salió completamente de él cuando vino la revelación, lo cual es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Sí, Señor. Fíjense, él era simiente predestinada. Entonces vemos nosotros que ¿qué es lo que sacó? Porque el profeta dice, lo primero que toma lugar es la fe mental, fe intelectual, donde podemos conocer la palabra. Pero ahí no sé qué, Pablo ahí no se fue hasta que él llegó a ser uno con la palabra. Hasta que él llegó a cumplir la oración en su vida. Y luego él comenzó a trabajar para esa misma unidad con el pueblo. Mire aquí lo que Pablo expresa en Romanos 6, 17. Que es voluntad propia. Romanos 6, 17. Libro de Romanos 6, 17.
Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. O sea, te entregaste a esa forma a esa forma de doctrina, esa forma de enseñanza, a una enseñanza nueva. ¿Por qué? Haber obedecido de corazón. No solamente de labio, de corazón. Luego el 18 dice, y libertados del pecado. Esa obediencia, ¿me entiende? Esa obediencia de corazón a esa forma de doctrina, ¿ves? A la cual te entregaste sin reserva. No estuviste, bueno, me entrego solamente una parte. Te entregaste sin reserva, sin ningún, bueno, una parte, otra parte, no, de una forma dispuesta. Luego dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ya no de la injusticia, sino de la justicia. El 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación preservar vuestros miembros para servir a la justicia. El profeta Pablo lo que dice, así como le serviste al mundo, con ese mismo gozo que tenías allá, con esa misma expectativa que tenías allá, con esas mismas ambiciones que tenías allá. Ahora, de la misma manera, tienes que servir acá, ahora en libertad, ahora libre, ya no bajo condenación, ahora bajo una libertad total. Aleluya. Mira aquí en el párrafo 161 de Pablo, un prisionero de Cristo. Párrafo 161, Pablo, un prisionero de Cristo. Dice, ahora, entonces, si usted está siguiendo a Dios y se ha sometido usted mismo a Dios, entonces vemos que es voluntad propia. El profeta en el párrafo 34, 33, 34, 35, él viene hablando de la voluntad propia. Y él dice lo mismo, Dios nos ha colocado a nosotros en la misma posición en la que lo colocó a Adán y a Eva ya. Les dio voluntad propia, libre albedrío. Él no le dijo, él no es que dice, bueno, yo a ti te salvo y a ti te condeno. No, esa no es la forma que el profeta nos enseñó. No, de la predestinación. Él dijo, es por previo conocimiento, donde Dios sabe cuál, ¿me entiende? Él sabe que te ha dado libre albedrío y lo que tú vas a elegir. Entonces dice aquí, ahora el 161, ahora entonces dice, si usted está siguiendo a Dios, ¿quién es Él? La palabra. Y se ha sometido usted mismo a Dios, entonces usted llega a ser un prisionero a ese Dios. ¿Cómo llegamos a ser un prisionero a Dios? Siguiendo a Dios. ¿Quién es Él? La palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. Dice un prisionero a ese Dios, a esa palabra, a su voluntad. No importa lo que alguien más diga, usted llega a ser un prisionero a eso. Cuando usted lo puede examinar, cuando usted puede profundizarse en la palabra y llega a entender, esto es verdad. Ahora usted llega a ser un prisionero de eso. Aleluya. Porque nosotros nacimos, cuando nosotros, al nacer nosotros aquí, por libre albedrío, nosotros escogimos lo errado. Por la naturaleza humana. Usamos nuestro libre albedrío para hacer lo que nosotros queríamos. Lo mismo lo hizo Moisés, lo mismo lo hizo Pablo. Lo mismo lo hicieron cada uno de ellos. Pero cuando Dios se encontró con ellos y cuando la palabra se encuentra con usted, ahí es donde realmente nosotros decidimos ser prisioneros de Él o seguimos siendo prisioneros de nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad. Porque tenemos que ser prisioneros de algo. Usted no puede estar libre en esta hora. ¿Usted será prisionero de la palabra o será prisionero de sus propios deseos, de su propia manera de ser? Por eso el profeta dice, cuando Sansón no quiso, mire dónde terminó. La misma cosa por la cual Dios lo levantó para destruir esa nación. Leamos aquí, mire, un poquito para mirar esa parte. En el párrafo 78 del mensaje, oh Señor, solamente una vez más, párrafo 78, el 28 de junio del 63, es 63, 6, 28. El párrafo 78. Ahora, podemos ver a Sansón parado allí,
¿Cómo es que dice, cómo es que está meditando sobre las cosas que una vez hizo para el reino de Dios? Ahora está meditando, dice el profeta. ¿Y cómo es que él le había fallado a Dios y le había fallado al pueblo de Dios? Sí, Señor. Ahora él es prisionero de la misma nación. ¿Me entiende? Que Dios lo había levantado para destruir. No quiso ser prisionero, no quiso ser un prisionero, ¿me entiende? De la voluntad de Dios. Terminó siendo un prisionero de los filisteos. La burla de los filisteos. ¿Ve? Y lo mismo terminaremos siendo, ¿me entiende? Prisioneros de la ira, del orgullo, del engaño, de la hipocresía. Si no queremos ser prisioneros de la palabra, ¿ve? Pero terminaremos siendo prisioneros de nuestros propios enemigos, a la cual Dios nos levantó para destruir el orgullo, el engaño, la hipocresía. Dios nos levantó para eso, para destruir, porque todo eso es Babilonia. Pero cuando no queremos ser prisioneros, cuando no queremos rendir nuestra voluntad, ¿me entiende? De una manera total a la palabra de Dios, entonces terminaremos siendo prisioneros. Aquí, mire, aquí solamente una vez más, Señor, del 20 de enero del 63. Ahora mire cómo logró Satanás esto. El párrafo 70 dice, Dios siempre levantó, dice, en aquellos días, dice, a algún individuo que podía hacer explotar esa cosa desde su mismo fundamento y tomar aquel pequeño grupo a la iglesia que quedaba y llevarla a la victoria. Dios siempre levantó hombres que llegaron a ser prisioneros de la palabra, que no les importó ni el sistema, no les importó nada, pero llegaron a ser prisioneros de la palabra. Y el profeta dice, no les importó cuán grande era el sistema y por cuánto tiempo había permanecido. Ellos lo hacían explotar con todo. No importó cuánto tiempo esa enseñanza había tenido resultado, ¿me entiende? En el mundo religioso. Pablo, como un científico, él lo destruía, ese entendimiento, ese concepto. ¿Ves? Como lo mismo que se ha hecho en el mensaje, muchos conceptos la gente ha tenido con respecto a la predestinación, con respecto al amor, con respecto a muchas cosas, a muchos temas gloriosos, al nuevo nacimiento. Muchos conceptos la gente ha tenido. Pero cuando la palabra viene, hace explotar esas cosas, que no son la verdad, que son mentiras, que la gente está reposando en algo que no es verdad. ¿Ves? La misma unidad. La gente está confiando de que está unido porque se une con la iglesia tal, con el predicador tal. Y creen que eso es la unidad. ¿Ve? Viene la palabra y hace destruir eso. Tú tienes que unirte a la palabra. Eso fue lo que oró Jesús. El resto es mentira. El resto es falso. Entonces dice, siempre Dios envió hombres que se pararon en la palabra. Dice, recuerde, dice, esa es nuestra confianza. Dios abrió un camino para que el hombre le rindiera culto bajo la sangre derramada en el Edén. Él nunca ha cambiado la idea. Él no puede cambiarla. Si lo hiciera, tendría una idea mejor de la que tuvo al principio. Así que no puede tenerla. Él obra siempre de la misma manera. Cuando una nación se salía fuera del camino, Dios siempre levantaba a un hombre, lo tornaba, dice, lo mantenía allí y traía su palabra a través de él y condenaba todo el sistema. Luego, dice, él tomaba al hombre, dice, y seguía, dice, él nunca tornará una organización para hacerlo. Él te tornará a ti, si tan solo tú le escuchas y te rindes a él. ¿Ve? El plan de Dios no es líderes, hombres grandes, no. Él te tomará a ti, si tan solamente te rindes y dices, Señor, quiero ser un prisionero tuyo, atado a tu voluntad. Ya no comer lo que yo quiero, no levantarme cuando yo quiero, no hacer mi voluntad. No irme porque un prisionero no dice, bueno, hoy día me voy a tal lugar. No, él está en una prisión. Ahora, dice el profeta, Pablo, cuando él estaba allí, comenzó a ver, aquí no puedo ir donde yo quiero. Y Pablo entendió, ahora sí, entiendo. Y le escribió, él les comenzó a escribir, oh Filemón, Dios ha logrado en mí lo que tanto he anhelado, ser un prisionero de él, atado a su voluntad, atado a su amor, atado a lo que él un día me ató. Eso es lo que Pablo estaba expresando. Aleluya. Mire cómo Satanás lidia, el 71. Ahora, él era un prisionero de la misma cosa, hablando de Sansón, para la cual vino al mundo, investido de poder para realizarla. Dios lo invistió de poder. ¿Ve?
le tenían, dice allí, haciendo payasadas para entretenerlos. ¿Sabe usted lo que significa? Que él permitiera que una mujer lo apartara de la palabra de Dios. ¿Ve? Que una mujer lo apartara de la palabra de Dios. Luego dice que la palabra de Dios era su secreto para él. Ahora, nosotros sabemos el cabello. Eso era el secreto de él. Y cuando Dalila logró cortar, ¿ves? Logró descubrir en qué consistía el medio para que el poder opere, porque el poder era la unción que descendía a Sansón. Mientras Sansón estaba allí y los filisteos venían, Sansón solamente se tocaba y él decía, bueno, todo está bien. Porque mientras se mantenía ese secreto, él era invencible. Y cuando los filisteos lo rodeaban, la unción venía. Ahora sí, Sansón podía coger cualquier cosa, cualquier escritura, la mínima escritura, y podía atacar al diablo y destruirlo. No importaban si eran 1000 filisteos, 10,000, 20,000, los que sean. Él lo destruía. Porque ese secreto estaba allí. Y el secreto que Dios le ha dado a la iglesia es un compañerismo con la palabra. Atar su vida a la palabra. Pero cuando el diablo corta esa comunión, esa relación del creyente con la palabra, ¿ve? Llegamos a ser la burla. Aleluya. Dice aquí, dice, la palabra de Dios era un secreto para él. Era un don nazareo. Y él lo debió revelar, dice, y él no debió revelar a nadie, pero él permitió que una mujer lo sedujera. Una iglesia, un espíritu de iglesia. Bueno, quiero leer una partecita más aquí. Mira aquí en el párrafo 138. Pablo, un prisionero de Cristo. Dice aquí. Párrafo 7 dice, entonces dice, él era su prisionero, un prisionero de amor, enyugado en el vínculo de amor con Dios, como Pablo estaba, hablando de Moisés, como Pablo estaba enyugado en el vínculo de amor para Dios, así como Pablo, ambos entrenados de la misma manera. Moisés se entrenó, ustedes saben, para liberar a los hijos de Israel por el poder militar. Pablo se entrenó para sacarlos de las manos de los romanos y ponerlos libres por la fuerza o por el poder eclesiástico del mundo de ese día. Grandes escuelas de entendimiento, ¿ves? Surgió bajo Gamaliel, y ambos fueron al desierto, regresaron hombres diferentes. Entonces el profeta dice, ¿cuándo lograron ellos ser diferentes? Ser prisioneros, cuando ellos fueron al desierto. ¿Cómo lo logró Moisés? Un compañerismo con las ovejas. ¿Cómo lo logró Pablo? Un compañerismo con las ovejas. ¿Qué era el libro? Era la palabra de Dios. Ambos en el desierto. ¿Ves? Moisés necesitó 40 años. Pablo necesitó 3 años y medio. Ahora, nosotros no creo que necesitemos tanto, pero depende de nosotros. ¿Ves? De quedarnos, dijo el profeta, hasta aprender la palabra y luego ser uno con la palabra. Porque de lo contrario, dijo el profeta, si usted no rehúsa hacer una carta escrita, porque dice, Dios lo ha hecho responsable para mucha gente que no lee la Biblia, que no le importa la Biblia, pero Dios a usted lo ha hecho responsable. El profeta dice, esa escritura tiene que ver con una responsabilidad. No solamente Dios nos hizo cartas leídas y hablamos de eso, no, es una responsabilidad, dijo el profeta, que donde quiera que usted va tiene que ser una epístola viviente, leída por todos los hombres. Y si usted rehúsa eso, usted se encontrará en el juicio con Dios. Porque por causa suya, mucha gente tropezó, dijo el profeta. Porque dijo el profeta aquí, nuestra vida. Dice el profeta, hay como un proverbio, dice él. O como un dicho. Déjeme leerlo aquí. El profeta dice aquí en el mensaje de Pablo prisionero. Con eso estaremos concluyendo aquí. Aleluya. El 37 de Pablo un prisionero. Como lo acabo de
como lo acabo de expresar, sí dice, su vida probará. Su vida probará exactamente en qué lado en qué lado está usted. A mí no me interesa en qué lado usted dice que está. Lo que usted hace todos los días. A mí no me interesa lo que usted dice. Usted puede hacer su propio juicio y decir, yo estoy del lado correcto. Pero a mí no me interesa eso. Pero su vida probará todos los días. Prueba lo que usted es. Usted ha escuchado el viejo proverbio, sí. Su vida habla tan fuerte que yo no puedo oír su testimonio. Sus acciones hablan tan fuerte. Entonces, por eso dice, mucha gente es sincera. Y por eso es que no quieren ir a la iglesia y dice, no, para ser como él, mejor no voy. Y dice el profeta, no se las puede condenar a ellos porque no quieren ir a la iglesia. Es por causa suya que usted es un tropiezo. No es la sal de la tierra. Es una sal pero insípida, que no causa sed. Aleluya. Entonces, bueno, Dios les bendiga. Pongámonos de pies, hermanos. Aleluya. Entonces, el logro final de Dios para cada uno de nosotros es llegar a ser prisioneros de Jesucristo. Y eso es lo que anhelamos. ¿Ve? No solamente queremos hablar de ello, queremos clamar y desear que eso tome lugar en nuestra vida, donde nuestra voluntad sea atada a la palabra de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque ese es el patrón que tú estableciste, Señor, a través de Pablo, Señor. Y vemos que el profeta como el mensajero, él lo tomó, Señor. Por eso él se identificó con esas escrituras, Señor, que estaban tan ocultas, Señor. Padre, quizás nadie pudo sacar nada de eso, Señor. Pablo, un prisionero de Cristo, nadie pudo sacar nada, Señor. Pero vino tu profeta y pudo ver más allá, Señor, de lo que realmente, de la situación en la que Pablo estaba, Señor. Y pudo ver que Pablo no solamente estaba expresando la condición actual en la que estaba, Señor. Él estaba expresando, Señor, el logro que tú habías hecho en su vida, Padre Celestial. Oh, Señor, qué glorioso, Señor, es poder, Señor, llegar a esa realización, Padre Celestial, de ser tus prisioneros, Señor, atados a tu voluntad, Padre Celestial. Padre, que podamos realmente salir, dijo el profeta, que podamos salir, Señor, cada joven, cada niño, cada madre, cada padre, Señor, que podamos salir con esa decisión, Señor, una decisión definida, Señor, de ser prisioneros tuyos, Padre Celestial, atados a tu voluntad, Señor, atados a tus ambiciones, a tus deseos, Señor, atados, Señor, Padre Celestial, a tu buena voluntad, Señor, a tu perfecta voluntad, Señor. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que viene para revelarnos, Señor, tu voluntad para nosotros, Padre Celestial. Así que te damos gracias y en el nombre de Jesucristo, Padre, que usted bendiga a cada hermano, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor por la palabra de esta noche. Aleluya. Ser prisioneros de la palabra. Aleluya. Así como los valientes de David también eran prisioneros. Aleluya. De David. Aleluya. Pertenecían a ese reino. A ese reino. Eran perseguidos. Voy a leerle un poquito más de por qué la pequeña Belén. El 137 dice: miren a estos hombres, ellos desenvainaron sus espadas. ¿Qué era? Su deseo era un trago de agua fresca. David, ¿qué tipo hoy de Cristo? Aleluya. Nosotros sabemos que Él es llamado un santo rodador. Él es desechado a un lado, un fanático en todo, rechazado por las iglesias. Ellos ya no tienen sus creencias y cosas trazadas en esta Navidad, como lo hicieron en la primera. Sabemos eso, pero también sabemos que esta palabra siempre permanece fiel y tiene que ser cumplida. Y el deseo de Cristo es que hombres guerreros se paren firmes. Amén. Aleluya, que nos paremos firmes en esta palabra. Aleluya, que seamos prisioneros de la palabra. Aleluya. Cuando salgas a la guerra, aleluya, en esta batalla por llevar al trono al real hijo de David. Aleluya. Gloria a Dios. En este Armagedón espiritual. Aleluya.
a la guerra contra tus enemigos. No temas en tu corazón, porque Jehová de los ejércitos al frente va. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Oh, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En aquel día Jehová defenderá Jerusalén, 7 truenos despertará a un ejército invencible. El que fuere débil será como David. Hijos de Sión, alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En aquel día Jehová, en aquel día Jehová defenderá Jerusalén, 7 truenos despertará a un ejército invencible. Y el que fuere débil será como David. Hijos de Sión, alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón. aunque contra mí se levante en guerra. Yo estaré confiado. Aleluya. Aleluya. Invencibles. Somos soldados invencibles, arruinaremos
porque tenemos, aleluya, al real Hijo de David. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al real Hijo de David, al real Hijo de David, al real Hijo. Aleluya, por su palabra. Somos invencibles. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya.